La lluvia caía con una furia extraña aquella tarde, como si el cielo también estuviera cansado de las injusticias del mundo. Nadie se detenía en la carretera, nadie miraba dos veces a la mujer empapada junto al auto averiado, excepto él. Un hombre con zapatos gastados, una chaqueta vieja y una vida marcada por la pérdida. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese gesto, tan simple y tan humano, estaba a punto de cambiar sus destinos para siempre. Él se llamaba Mateo, padre soltero, pobre, trabajador incansable. Desde que su esposa murió, su mundo se había reducido a su hija Sofía y a la lucha diaria por mantenerla a salvo y con dignidad. Aquella tarde regresaba de un trabajo temporal cuando vio el coche detenido y a la mujer intentando cambiar una llanta bajo la lluvia. Mateo dudó, llegaba tarde, estaba cansado, y en su bolsillo solo quedaban unas pocas monedas. Pero pensó en Sofía, en cómo le enseñaba cada noche que ayudar era un deber, incluso cuando dolía. Se detuvo, la mujer levantó la mirada. Sus ojos reflejaban miedo, orgullo herido y desesperación. Mateo no preguntó nada, se quitó la chaqueta y se la ofreció. Ella intentó negarse, pero el frío era más fuerte. Mientras él trabajaba bajo la lluvia, sus manos temblaban, no solo por el clima, sino por los recuerdos. Ese mismo día tenía audiencia en el tribunal. Una acusación injusta lo amenazaba con perderlo todo, incluso a su hija. Nadie lo había escuchado, nadie había creído en él. Ella se llamaba Clara, dijo que trabajaba en la ciudad, que iba retrasada, que no sabía cambiar una llanta. No mencionó su cargo, ni su poder, ni el peso que cargaba cada día al decidir el destino de otros. Observó a Mateo en silencio, su respeto, su humildad, su manera de hablar de su hija con una mezcla de orgullo y dolor. Cuando terminó, él se negó a aceptar dinero. Ayudar no se cobra, dijo con una sonrisa cansada. Antes de irse, Clara le preguntó su nombre. Él respondió sin saber que ese nombre estaba a punto de aparecer en un expediente que ella revisaría muy pronto. Los días siguientes fueron una pesadilla para Mateo. El juicio avanzaba rápido, frío, mecánico. El fiscal lo pintó como irresponsable, como un hombre incapaz de criar a su hija. Mateo habló con la voz quebrada, contando su verdad, su lucha, sus noches sin dormir. El juez aún no había entrado a la sala cuando él sintió que ya había perdido. Entonces ella apareció. Clara tomó asiento con serenidad, pero al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Mateo. El silencio fue absoluto. En ese instante, ambos comprendieron la magnitud de aquel encuentro bajo la lluvia. Clara recordó las manos heridas, la chaqueta prestada, la dignidad intacta. Mateo bajó la mirada, avergonzado, sin pedir nada. El juicio continuó, pero algo había cambiado. Clara no favoreció a Mateo por gratitud, sino por justicia. Analizó cada prueba, cuestionó cada acusación, escuchó con verdadera atención. Al final, su voz fue firme y clara al dictar la sentencia: Mateo era inocente. Más aún, reconoció su valor como padre. Cuando todo terminó, Mateo salió del tribunal con lágrimas en los ojos. Afuera lo esperaba Sofía, corriendo hacia él. Clara observó desde lejos. Nadie supo que la jueza también lloraba. Antes de marcharse, Clara se acercó. No habló de poder ni de destinos. Solo dijo: aquel día bajo la lluvia, me recordaste por qué elegí ser justa. Mateo sonrió, entendiendo que incluso en la pobreza, la bondad puede ser la mayor riqueza. Y así, una carretera mojada, una llanta rota y un gesto desinteresado demostraron que el verdadero destino no lo decide un tribunal, sino el corazón con el que enfrentamos la vida. La historia no terminó ahí. Porque aunque el veredicto salvó a Mateo en el papel, la vida todavía tenía cuentas pendientes con él. Aquella noche no pudo dormir. Sofía dormía abrazada a su pecho, respirando tranquila, sin saber lo cerca que había estado de perderlo todo. Mateo miraba el techo, escuchando la lluvia volver a caer suavemente, y pensaba en Clara. No en la jueza, sino en la mujer empapada que había temblado al borde de la carretera. Pensaba en cómo un solo acto puede pesar más que años de sufrimiento. A la mañana siguiente volvió a su rutina. Despertar antes del amanecer, preparar el desayuno con lo poco que había, llevar a Sofía a la escuela caminando. Algunos padres lo miraban con lástima, otros con desconfianza. Mateo ya estaba acostumbrado, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no caminaba encorvado. Por primera vez en años, sentía que alguien lo había visto de verdad. Clara, por su parte, tampoco era la misma. En su despacho, rodeada de expedientes, no podía dejar de pensar en Mateo. Durante años había aplicado la ley con rigor, convencida de que la justicia debía ser fría para ser correcta. Pero aquel hombre le recordó que la justicia sin humanidad es solo una forma elegante de crueldad. Empezó a revisar casos antiguos, a preguntarse cuántas veces había juzgado sin mirar a los ojos. Los días pasaron y la vida de Mateo siguió siendo dura. El dinero seguía faltando, el trabajo era inestable.
Pero una tarde, mientras esperaba a Sofía fuera de la escuela, una mujer se le acercó. Era la directora. Le habló de un programa comunitario, de una oportunidad de empleo fijo en mantenimiento. Alguien había recomendado su nombre, destacando su honestidad y responsabilidad. Mateo aceptó sin preguntar quién había sido. Ese empleo no lo hizo rico, pero le dio estabilidad. Sofía volvió a sonreír con más frecuencia. Mateo empezó a leerle cuentos por las noches, historias donde los héroes no eran poderosos, sino bondadosos. Historias donde ayudar a un desconocido podía cambiar el mundo. Meses después, Mateo y Clara volvieron a encontrarse, esta vez en un evento comunitario. No hubo discursos largos ni agradecimientos públicos. Solo una conversación sencilla. Clara le confesó que aquel día bajo la lluvia la había salvado más de lo que él imaginaba. Mateo respondió que solo hizo lo que le gustaría que alguien hiciera por su hija. Cuando se despidieron, no hubo promesas ni expectativas. Solo respeto, solo verdad. La vida siguió su curso. Mateo nunca supo cuántas decisiones de Clara se volvieron más humanas desde aquel día. Clara nunca supo cuántas veces Mateo repitió esa historia para enseñarle a Sofía que la bondad siempre vuelve, aunque tarde. Y así, sin títulos ni riquezas, un padre pobre y una mujer poderosa demostraron que el destino no siempre se escribe con autoridad o dinero, sino con pequeños actos que nacen del alma. Porque al final, nadie sabe quién es realmente la persona que tiene enfrente, y tal vez, en ayudarla, esté decidiendo su propio futuro. Años después, Mateo aún recordaba aquella tarde como si fuera un sueño extraño. La lluvia, el frío, el silencio de la carretera, todo parecía haber quedado grabado en su piel. Pero ahora su vida, aunque sencilla, tenía un ritmo distinto. Ya no vivía con el miedo constante de perder a Sofía. El trabajo estable le permitía pagar el alquiler a tiempo, comprar libros usados, y de vez en cuando, regalarle un helado los domingos. No era abundancia, pero era paz. Sofía creció observando a su padre con una admiración silenciosa. Nunca lo oyó quejarse, nunca lo vio rendirse. Cuando le preguntaba por qué ayudaba tanto a los demás si casi no tenían nada, Mateo le respondía, porque cuando no tienes nada, lo único que nadie puede quitarte es cómo tratas a los demás. Esas palabras se le quedaron clavadas en el corazón. Clara, en cambio, enfrentaba sus propias batallas. El sistema no era amable con quienes intentaban humanizarlo. Algunos colegas la acusaban de ser blanda, otros de dejarse llevar por emociones. Pero ella no retrocedió. Cada sentencia era una responsabilidad sagrada. Cada historia, una vida real. Mateo no era un recuerdo, era un recordatorio constante de que detrás de cada expediente había un ser humano esperando ser escuchado. Un día, Clara impulsó un programa de apoyo para padres solteros en riesgo de perder la custodia de sus hijos por falta de recursos legales. No lo anunció en discursos grandiosos. Simplemente lo hizo. Mateo fue uno de los primeros en enterarse. Cuando leyó el folleto en el centro comunitario, sintió un nudo en la garganta. No sabía quién estaba detrás de eso, pero lo entendía, alguien que había conocido la lluvia desde adentro. El tiempo siguió avanzando, y con él llegaron nuevas pruebas. Sofía enfermó una temporada larga. Hospitales, medicamentos, noches sin dormir. Mateo volvió a sentir ese viejo miedo, esa sensación de estar al borde del abismo. Pero esta vez no estaba solo. Vecinos, compañeros de trabajo, incluso desconocidos del barrio aparecieron con comida, ayuda, palabras de ánimo. Mateo comprendió entonces algo profundo. La bondad que sembró aquel día no solo volvió una vez, había crecido. Una tarde, mientras Sofía se recuperaba, le pidió a su padre que le contara otra vez la historia de la mujer bajo la lluvia. Mateo la contó despacio, con detalles que nunca antes había dicho. Al terminar, Sofía lo miró muy seria y dijo, «Papá, cuando sea grande quiero ser como ella, pero también como tú». Mateo tuvo que salir de la habitación para que ella no lo viera llorar. Mucho tiempo después, Clara recibió una carta. No tenía remitente oficial, solo una letra sencilla. Era de Sofía. Le agradecía por haber creído en mi papá cuando nadie más lo hacía. Clara sostuvo la carta largo rato, sintiendo que, por primera vez en muchos años, su trabajo había trascendido el papel. Nunca volvieron a verse con frecuencia. No fue necesario. Sus vidas siguieron caminos distintos, pero unidas por un hilo invisible. Mateo siguió siendo un hombre humilde. Clara siguió siendo una mujer de poder. Pero ambos sabían la verdad que pocos entienden, que el destino no siempre se decide en grandes momentos, sino en segundos aparentemente insignificantes. Y así, en algún lugar del mundo, cada vez que la lluvia cae sobre una carretera solitaria, existe la posibilidad de que alguien se detenga. Y en ese gesto silencioso, sin saberlo, esté cambiando no solo la vida de otro, sino la suya propia.